Les damos la bienvenida al podcast de Juega conmigo, un espacio dedicado a conversar sobre la primera infancia. En esta ocasión conducimos Linda García Arenas, gerente del proyecto Juega conmigo de Childhood International. Y Belia Meneses, directora ejecutiva de United Way Guatemala. Es un gusto estar aquí. La primera infancia es la etapa más significativa del desarrollo humano. Es la edad entre los 0 y 6 años en donde se dan la mayor cantidad de conexiones neuronales en el cerebro. De acuerdo a estudios y a la evidencia, la inversión en la primera infancia es la inversión más rentable para una sociedad. Contribuye a bajar tasas de criminalidad y contribuye a elevar tasas de desempeño escolar. Mejora la repitencia y el abandono escolar. Y también hay evidencia de que en Guatemala el 99% de los niños que van a programas de primera infancia terminan la primaria. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar con nuestro invitado sobre la primera infancia. Hay mucha investigación y en realidad la evidencia es contundente a la importancia que tiene la primera infancia en la vida del ser humano. Dicen que hay millones de conexiones neuronales en el cerebro en los primeros 2 años de vida y que el 95% del cerebro se desarrolla antes de los 5 años. Entonces, de ahí que es la etapa más significativa en el desarrollo humano. El doctor James Heckman de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía habla que es la inversión más rentable para una sociedad con las vulnerabilidades de nuestra sociedad. Dice que por cada $1 que se invierte en la primera infancia hay un retorno de cerca de $17. Además, la inversión en la primera infancia garantiza otras problemas que no se den otras problemáticas sociales, como tasas de embarazo de adolescentes y tasas de criminalidad. Además, contribuye a mejorar el desempeño escolar. En esta ocasión, contamos con la participación del candidato a la vicepresidencia por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Romeo Guerra. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Galileo. Además, ha sido asesor del Ministerio de Cultura y Deportes, así como del Ministerio de Ambiente. Del 2004 al 2008 fue vicepresidente de la Alianza Evangélica de Guatemala. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por estar acompañándoles el día de hoy con un tema muy importante para Guatemala. Creo yo que no solamente para nosotros, sino que para toda Guatemala. Muchísimas gracias. Quiero contarle que hoy tenemos preparados 4 segmentos. El primero es sobre fortalecimiento familiar, luego conversaremos sobre aprendizaje temprano, seguido de salud y finalmente sobre seguridad alimentaria y nutricional. Pero antes quisiéramos conocer un poco más sobre usted y para ponernos en contexto quisiéramos conversar sobre su infancia. Cuéntenos qué le hubiera gustado a usted aprender cuando tenía 5 años. Bueno, un poquito de mi infancia, como crecí no tanto en la capital al principio, crecí en el interior, pues yo fui Boy Scout desde pequeño. Entonces a mí sí me tocó el campo, sí me tocó que me enseñaran y creo que fue algo que no tengo que soñar que quería aprender, sino que me tocó descubrir, andar caminando las montañas, literalmente en el área de Izabal, en el Store Izabal. Y me llamaba muchísimo la atención porque era pues los animales, ahí estaban las culebras, estaban las arañas, estaban los sapos, que no soy muy amigo de todas esas cosas, pero a lo menos uno lo tocó vivir, experimentar, conocer el nacimiento de ríos, conocer cómo hacer una fogata, todas esas cosas que uno realmente mucha gente no vive y no experimenta en toda su vida. Yo desde temprana edad lo logré experimentar, saber que es una poza natural, saber que mucha gente no conoce Guatemala, el interior del país, y creo que para mí no solamente lo puedo soñar, sino que lo vivía. Pudo experimentar y conocer, descubrir de primera mano. Eso Así es. seguramente fue fundamental en su vida. Quisiéramos iniciar ya con las preguntas justamente a nivel de fortalecimiento familiar y pensando también en su programa de gobierno, en su propuesta. ¿Qué
programas para fortalecer a la familia están incluidos, especialmente que estén enfocados en primera infancia, en ese compartir de las mamás, los papás con sus niños más pequeños. Pues a nosotros nos preocupa bastante lo que está pasando en el país en este momento porque miramos a muchas familias que están lastimosamente divididas. Divididas por el tema pues, de seguridad, de homicidios, tanto que pasa en el país. Miramos muchas familias que salen los padres a trabajar y no regresan a casa. Es un tema muy, muy importante para nosotros que tiene que ver con la familia, tiene que ver con la primera infancia. Si no hay padres, si no hay, digamos, no hay un ejemplo, alguien más ocupa ese lugar. Y eso para nosotros es importante que podamos proteger a la familia, desde protección, desde el área de seguridad. Pero también tenemos tantas cosas como la protección pues, padres que salen del país y que se quedan, y hay comunidades completas que no tienen gente joven digamos, encontramos niños muy pequeños de edad y adultos grandes, adultos mayores. Y que en las comunidades, yo estuve pues durante el tiempo de la pandemia, me dediqué a ir a ayudar a las comunidades, digamos, todas las primeras semanas de la pandemia y hasta el final, llegar al final de la pandemia, yo estuve asistiendo a ayudar a comunidades, juntaba víveres, juntaba comida, juntaba bolsas, juntaba sopas, maseca, lo que fuera, frijoles, de ahí pedía a mis amigos y todo, y lo llevaba a las comunidades, y esto lo que encontraba, familias divididas, niños desnutridos lastimosamente, y, y eso es lo que me llamó la atención de estar aquí en esta parte ahora de la política, porque yo lo estaba haciendo a nivel individual, pero ahora puedo hacer esto a nivel global, a nivel de Guatemala, a nivel de gobierno. Y eso es lo que la licenciada Sandra Torres me invitó a hacer, a acompañarla, a poder ayudar a sacar a Guatemala adelante, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y pues tenemos programas que van a ayudar a las familias, que no queremos que se pare la migración, eso es tan, tan importante, porque queremos que los guatemaltecos disfruten de su Guatemala. Tenemos un país tan bendecido por Dios, tenemos tanta riqueza en el país, tierra fértil, tenemos lugares donde puede haber turismo, digamos, podemos ser, y para mí deberíamos ser el país número 1 de turismo en Latinoamérica. Digamos, es el sueño creo yo, de los guatemaltecos que podemos tener, pero tenemos que empezar ayudando. ¿Cómo vamos a ayudar? Número 1, vamos a ayudar con que los niños dejen de trabajar. Es un problema que tenemos grande. Los niños tienen que disfrutar de ser niños. Tienen que educar, la familia tiene. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ayudar en este momento, y yo sé que algunas personas critican eso, pero dándole 700 quetzales a las mamás por cada niño, para que los mande a estudiar y que vayan a recibir su atención en los centros de salud. Porque es mejor prevenir antes de que los niños se nos enfermen. Digamos, entonces necesitamos darle eso a las madres, eso porque eso va a poder dejarnos que nosotros vamos a ir, todos los niños van a estudiar, todos los niños, digamos, no importa, queremos que nuestros niños estén en las escuelas. ¿Por qué? Porque en las escuelas les vamos a tener desayunos y les vamos a tener almuerzos. Entonces queremos romper ese ciclo de la desnutrición que tenemos. Lastimosamente los estudios lo dicen, ustedes más que cualquiera de ustedes lo saben, la importancia de la nutrición desde la temprana edad. Que se atienda a las madres, que se puedan en el centro de salud de las madres ir a recibir ayuda, a recibir medicina que puedan tener para cuidar de ellas durante el embarazo y después del embarazo, que puedan tener pues todas las atenciones que puedan tener, y que estos niños crezcan, que tengan alimento. Si no tienen alimento los niños, sabemos bien que el desarrollo, como decíamos un poco antes, desarrollo es de los 0 a los 5 años. Y si no tienen nutrientes, ellos, si no tienen alimento para ir a estudiar, para crecer, vamos a tener lastimosamente afectamos el resto de la vida de estos niños. Y eso ustedes lo saben muy bien. Y entonces tenemos que ayudarlos en eso, tenemos que dar educación, tenemos que dar salud. Entonces, programas
¿Qué vamos a hacer para ayudar a Guatemalteco? ¿Qué vamos a hacer para ayudar a las familias? Para ayudar a los niños, tenemos. Y los vamos a implementar desde el primer día, lo queremos hacer. Justamente está muy encaminada su respuesta a la siguiente pregunta. Más bien ya se me adelantó ahí con la respuesta. Perdón. Entonces, no se preocupe. Le pregunto, ¿considera que estas estrategias ayudan a la prevención de la violencia, digamos, a disminuir los riesgos a los que están expuestos actualmente las niñas y los niños en Guatemala? Tienen que hacerlo. Lastimosamente no ha habido nadie que le entre a este tema en estos últimos años. Yo sé que la UNE lo hizo a través de la licenciada Sandra Torres porque ella lo promovía desde su función como primera dama. Pero póngale que los niños iban a estudiar. 99.5% de los niños llegaron a estudiar a nivel primario en el tiempo de la UNE. Ahorita creo que estamos por el 75%. Quiere decir que hemos retrocedido 25% de la educación primaria que teníamos. Pero significaba que los niños estaban estudiando. Significaba que en ese momento estaban recibiendo un desayuno a lo menos. Entonces, ¿qué aporta eso? Número uno, aporta que los padres y las madres puedan contar con algo de recursos para no tener que irse del país. ¿Qué pasa muchas veces? Los niños, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué hay tantas cosas? Porque no hay recursos. Y tenemos que parar en algún momento ese ciclo vicioso que tenemos, donde hace que la falta de recursos se convierta en inseguridad, se convierta en violencia y tengamos los niños también estudiando. Las escuelas estén abiertas los fines de semana. ¿Qué pasa con los niños? Esos niños se quedan sin, sus padres tienen que estar en algún lado ocupados. No hay nadie que los cuide. Entonces se quedan en las calles a la deriva. Cualquier persona los puede, lastimosamente las maras, ellos son presas de las maras. Estos niños sin tener nada que hacer, sin tener recursos, sin tener nada, cualquiera los puede convencer en entrar en una mara, etcétera. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es que estos niños estén cuidados, que estén protegidos y que los fines de semana también tengan dónde ir, dónde poder estar, que puedan dónde ir a jugar. Y entonces tenemos que mejorar todas estas cosas y los programas van dirigidos a que podamos ayudar a nuestros niños. Y por ejemplo, en el caso de la niñez que tiene de 0 a 5 años, justamente el tema de que los padres y las madres salen a trabajar, no sé si ustedes han contemplado centros de cuidado infantil, tanto en las áreas urbanas como las comunitarias en áreas rurales. Yo me recuerdo que hace años atrás, en el tiempo, creo, si no estoy mal, de Serrano Elías, se comenzó un programa de hogares comunitarios, donde los niños, atendían hasta 10 niños en las casas, en los hogares. Y que ahí se atendía y podían ir los padres a trabajar. Pero esas casas estaban encargadas por padres de familia que cuidaban de esos niños. Ese era un programa buenísimo, excelente. Y creo que es de los pocos programas que todavía siguen. No está tan bien como se inició, pero queremos restaurar eso y queremos hacer eso de nuevo, porque necesitamos que nuestros niños estén cuidados. Y ahí se le apoyaba a estas familias que cuidaban de esos niños, se les daban para que puedan tener alimento, recursos para los niños. Entonces tenemos que regresar a ese tipo de ayudas porque los padres necesitan trabajar. Miren, nosotros entendemos que la mejor ayuda social es el empleo. Es el trabajo. La ayuda social tiene su tiempo, tiene su límite, pero tenemos que sacar a Guatemala de la pobreza. Guatemala es el país número 1 en pobreza en Latinoamérica, lastimosamente. Hasta hace 3 meses éramos el número 2. Le ganamos a Haití ahora. Y estamos hablando de Haití, que nosotros mirábamos a Haití lejísimos. Pero ahora estamos número 1. Entonces, hay que sacar a nuestras familias de la extrema pobreza a la pobreza, ir subiéndolos de nivel, pongámoslo, de extrema pobreza, que pase a pobreza, de pobreza que pase al siguiente escalón, sin afectar al de arriba, porque el de arriba es el que produce empleo, el que produce trabajo, el que da, tenemos que apoyar nosotros a la libre economía de eso. Entonces, todas esas cosas, todos estos
programas y todo este plan de gobierno que tenemos es para que la gente pueda desarrollarse y que haya economía en las bolsas de los guatemaltecos. Sí, sin lugar a dudas también que puedan ir a trabajar estando tranquilos, que sus niñas, sus niños están bien cuidados. Muchísimas gracias. Terminamos esta primera ronda, pero le quiero dejar la palabra a Belia, que continuará con aprendizaje temprano. Bueno, pasamos a un segmento que es para nosotros, las organizaciones que trabajamos en primera infancia, licenciado Guerra, de mucha preocupación y de mucho interés. Usted sabe que la atención a la primera infancia debe ser integral del desarrollo cognitivo y socioafectivo, pero también el desarrollo físico. En aprendizaje temprano, que es la parte de educación inicial y educación preprimaria, ¿qué planes tienen para atender a la población de 0 a 3 años y de 4 a 5? Los niveles educativos con menor cobertura están en educación inicial y preprimaria, igual que en básicos, pero nos preocupa la cobertura, pero sabemos que la cobertura debe ampliarse con calidad. ¿Qué planes tienen para ampliar cobertura con calidad? Si no estoy mal, tenemos lo que se cubre ahorita es de 25,000 niños, por ahí está la cantidad, si no estoy mal, por ahí las segundas estadísticas que tengo. Queremos subirlos, tenemos que subir eso, digamos, no podemos tener en Guatemala por esas edades. Queremos subirlo a lo menos a 175,000 niños que estén cubriendo en esta área, digamos. Lo importante para nosotros es, si hay un programa que está funcionando, apoyarlo, fortalecerlo y que funcione mejor. No venir a quitar lo que está funcionando. Sí, y eso es lo importante, que la seguridad que nosotros queremos darle al guatemalteco y las instituciones como ustedes. Si hay un programa que funciona, fortalecer el programa, hacerlo que crezca, ayudarlo para que los programas, incluso replicarlo de una mejor manera a nivel nacional. Entonces, si esa cobertura de estas edades de los niños de 0 a 4 que me mencionaba. A 6. A 6 años. ¿Hay alguna que esté funcionando? ¿Hay alguna cosa que necesitamos fortalecerla? Necesitamos ayudar, digamos, necesitamos que realmente se cubra esta educación inicial para que nosotros, o la cobertura, digamos, de esta educación, para que nuestros niños puedan realmente tener los recursos que se necesitan de esas edades. La otra cosa que tenemos que hacer es fortalecer a los maestros. Estamos pensando nosotros en abrir 70,000 plazas más de maestros. Que eso va a ayudar a que cubramos todas las edades. El problema es que tenemos una limitación de maestros de educación. Entonces, si no tenemos más maestros, no podemos seguir creciendo a las diferentes edades. Entonces, creemos que 70,000 plazas en este momento va a ayudar a que crezca a cubrir las necesidades, a lo menos primarias, que tenemos como país de educación inicial. Digamos, significa educación inicial, preprimaria, primaria y obviamente ciclos básicos y diversificados, pero ahí va la parte de educación inicial. ¿Qué programas han pensado o han evaluado ustedes que deben continuar? Por ejemplo, el programa Acompáñame a Crecer y otros programas que funcionan también en atención a la educación inicial. Pues miren, para nosotros es muy importante cada programa que hay, digamos. Nosotros entendemos que hay varios programas a nivel nacional y no, digamos, no queremos limitar, decir este programa sí, este programa, no, lo que necesitamos es realmente una evaluación que tenemos que hacer de cada programa y apoyarlos, es decir, y ver los planes que tienen también cada institución, dónde están, cuáles son sus planes para futuro también. Porque, si, digamos, y cada uno de esos planes tiene que ir de acuerdo a lo que nosotros esperamos que suceda. Y si necesitamos apoyar esos programas para que crezcan más, para dar más cobertura, lo vamos a hacer. Digamos, no, por supuesto, en este momento sabemos que hay más necesidad. No vamos a venir a quitar alguno, porque siempre hay más necesidad de crecer en los programas que tenemos, y eso es a nivel nacional. Y especialmente, miren, nosotros tenemos un problema grande en el área rural. En el área rural hay lugares donde tienen que caminar los niños kilómetros para llegar a estudiar. Tenemos que cambiar eso. También nos preocupa, usted habló de evaluación,
A las organizaciones que trabajamos en primera infancia nos preocupa mucho eh, un sistema de monitoreo y evaluación de los programas existentes. ¿Han evaluado ustedes o han pensado en fortalecer alguno o ampliar el sistema de evaluación actual para incluir preprimaria y educación inicial? Lo que nosotros tenemos es que necesitamos, y aquí lo tengo, es que procesos de supervisión periódica de cada uno de los programas que tenemos. No podemos dejarlo solo a la deriva a ver, bueno, en algún momento tenemos resultados. Necesitamos medir todo. Y eso es lo que entendemos, que si algo no es medible, no funciona. Tenemos que medirlo, tenemos que ver resultados, nosotros tenemos que, como gobierno, tenemos que darle resultados a la población de sus impuestos. Tenemos que decirle, mire, ustedes nos dieron esto, nosotros tenemos que devolverle a ustedes lo que ustedes han invertido en nosotros. Y eso es lo que queremos hacer. Y entonces las evaluaciones a las instituciones tienen que ser periódicas, tienen que ser permanentes, tienen que ser, porque tenemos que trabajar de la mano. Nosotros necesitamos, para sacar adelante Guatemala, no podemos trabajar solo como gobierno, necesitamos trabajar con instituciones como las de ustedes y otras más para que podamos fortalecer y realmente sacar a Guatemala adelante. El Ministerio de Educación tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades también, como cualquier institución, pero tenemos que fortalecer nosotros las áreas que tenemos necesidad, y las necesidades de centros de educación. Las necesidades son de más maestros, las necesidades de que miremos que sí está funcionando lo que se está dando en las enseñanzas. No podemos tener la educación parada por 1, 2, 3 meses y esperar que los niños tengan los mismos resultados. Si no estoy mal, tenemos un retroceso ahorita de 3 años casi de la educación por el tiempo de la pandemia. Vamos a pagar eso en los siguientes años, lastimosamente. Entonces tenemos que ver cómo nosotros agarramos y enderezamos eso, damos capacitaciones, damos muchas cosas más para apoyar a nuestros niños desde pequeños hasta esta edad, porque pongámosle un niño que empezó a los 5 años la escuela, digamos, si tiene un retroceso de 3 años, ¿qué podemos esperar cuando tengan 8 años? ¿En qué nivel van a estar? Entonces tenemos que fortalecerlos en este momento, y no digamos los que estaban en diversificado, en básicos, universidad, digamos. Pero a nosotros nos interesa bastante la educación del país. Muchas gracias. Vamos a avanzar siempre hablando relacionada a esta etapa tan importante de la vida como es la primera infancia. Nos gustaría abordar el tema de la salud. Guatemala, como hablamos hace un ratito, sigue teniendo unos datos alarmantes de desnutrición infantil. Y ya también usted nos comentaba un poco de las acciones que tomarían, ¿verdad? Especialmente a nivel de programas. Entonces, nos gustaría un poco poder ahondar. ¿Cómo considera usted que se pueden fortalecer esas acciones a nivel de la prevención? También si ustedes contemplan prevención de la desnutrición y si ustedes contemplan alianzas, ¿verdad? Porque realmente el trabajo es bastante y los esfuerzos que se han hecho también son bastantes y al mismo tiempo parecen insuficientes, ¿verdad? Venimos prácticamente arrastrando esta cifra que llega casi al 50% de nutrición infantil. Entonces, no sé qué, además de los programas, pues qué otras acciones a nivel de salud. Pues mire, digamos, Guatemala sabe que la mitad tenemos problemas de salud en nuestra niñez, de desnutrición. Tiene que ver con todas estas, hay muchos ejes, muchos ministerios que tienen que venir a jugar aquí una parte importante para que podamos solucionar esto. No es solo el gobierno. Tenemos que trabajar con iniciativas privadas, con ONGs, con fundaciones que nos apoyen en este momento, que ya están apoyando, digamos, como las de ustedes, que ya manejan estadísticas, tienen lugares en el campo, tienen gente de campo, tienen oficinas que nos dan a nosotros retroalimentación al gobierno en este momento que nosotros esperamos en Dios entrar, que nos vamos a tener que trabajar junto con ustedes. Y ustedes saben que la mesa de la vicepresidencia tiene muchos representantes de organizaciones
donde tenemos que tomarnos de la mano y trabajar con ellos. Digamos, ya vienen como parte del paquete de vicepresidencia, podemos decirlo así. Entonces, nosotros tenemos que agarrar y trabajar juntamente con estas organizaciones y pues los programas y los planes que tenemos, digamos, estamos hablando lo que dije, los desayunos y los almuerzos en las escuelas nos ayudan a quitar la desnutrición, pero también se habló de un vaso de leche que le vamos a dar a los niños. Son estudios que el vaso de leche es importantísimo diario para los niños, tiene muchos nutrientes, muchas cosas que se han hecho estudios de esta manera. Y la otra cosa son los comedores solidarios, donde los padres pueden comprar comida, bueno, y niños también, a precios muy baratos, pero comida que sustente a las personas. Lastimosamente vemos en el interior de niños que el desayuno es ¿cómo lo puedo decir sin hacer anuncios? Sí, una golosina y una soda. Y eso es, no vamos a sacar a los niños de la desnutrición de esa manera. Digamos que también viene la educación de los padres para que puedan alimentar a sus hijos. Lastimosamente en este momento tenemos un gran porcentaje, y como yo lo vi en el interior, muchas de los tenían un huevo para comer entre 4 personas durante el día. Y eso duele como guatemaltecos. Yo me recuerdo que iba alegre a repartir víveres, ayuda social, y pues no eran bolsas solidarias en ese momento, eran mis bolsas que juntaba con diferentes personas, pero muchas veces le cuento, tuve que me metí al carro a llorar cuando ya venía saliendo, porque entre 15 días, ¿qué iban a hacer las familias? Yo le llevaba un cartón de huevos, pero eso se acaba. Y pasaba a otra comunidad, pero mirábamos los mismos cuadros, se repetían, centros de salud sin nada de medicina. Entonces, eso es la parte también que tenemos que ver, hablando de la salud. Centros de salud, tiene que haber medicina, tienen que haber doctores, tienen que haber atención las 24 horas, los 365 días. Van a estar permanentemente abiertos, pero con medicinas y con atención donde puedan atenderse a las personas. Esa es la prevención. Y porque lo que pasa es que cuando no tenemos esa prevención se nos llenan los hospitales generales, ¿verdad? Y entonces tenemos un caos en el sistema de salud. Y ahorita en este momento tenemos un caos realmente. Digamos, entonces tenemos que regresar a darle a los CAP de centros de atención permanente también, a los centros de salud, darle insumos, darle las cosas que necesitan para atender a la gente y que la gente pueda salir con su medicina en la mano. Porque usualmente ahorita llegan las personas después de las 2 de la tarde, ya están cerrados. Y la licenciada muchas veces dice, no se enferme en la tarde, enferme hasta el día siguiente. Pero eso, digamos, lo decimos molestando porque realmente es insólito que cierren a las 2, 3 de la tarde un centro de salud. Entonces, esas cosas son las que van a cambiar con nosotros. Y esas cosas que queremos para que los niños, que tengamos seguridad de que los niños van a estar bien atendidos y que los padres también, porque un padre enfermo es complicado que pueda cuidar a sus niños, y un niño enfermo no deja dormir a los padres. Y a nivel de la vacunación específicamente, ¿están contemplando alguna estrategia para ampliar la cobertura? De hecho, también hay actualmente un retraso en la vacunación de niños y niñas a nivel nacional. Digamos, número uno, hay que crear una conciencia de la importancia de la vacunación. Tenemos mucha desinformación. Tenemos que hacer campañas mediáticas para ello. 2, hay que utilizar todos los medios que tenemos donde podemos alcanzar a la mayor cantidad de niños para vacunar. Teniendo los centros de salud, pidiendo a los padres, parte del compromiso es de esa ayuda que se les da, que los lleven al centro de salud y que estén vacunados los niños. Eso nos va a ayudar a ampliar esa cobertura. Como le decía, digamos, 99.5% de los niños en la educación primaria estaban en las escuelas. Quiere decir que ellos todos pasaban por los centros de salud, tenían desayuno, pero también estaban vacunados también. Entonces, la manera de ampliar en este momento es asegurarnos que vayan los niños al centro de salud, que sean monitoreados ahí
y que pues aparte de eso se les va a estar dando alimento y todo. Entonces toda esa combinación de elementos va a hacer que tengamos a los niños vacunados desde las primeras edades. Bueno, yo voy a dar un poco de continuidad a la pregunta que hizo Linda. Usted va, de ser electo, usted va a liderar el gabinete social del país por ley. Parte de ese liderazgo está en el CONASAN, en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, y en realidad es el liderazgo de poder fortalecer el SINASAN, el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Por qué nos preocupa esto, licenciado? Y es porque, como bien conversábamos, la desnutrición crónica en el país es un reto y un problema que ya se convirtió en un problema histórico. No es solo hambre, ¿verdad? Sino es la desnutrición crónica. 1 de cada 2 niños sufren desnutrición crónica y sabemos que la desnutrición crónica no se cura. La desnutrición crónica se previene y se previene antes de los 5 años de edad. Entonces, y también hablábamos de la integralidad de las intervenciones en la primera infancia. No es solo la parte de educación, sino es la parte de desarrollo físico y del cerebro del niño. ¿Qué planes tienen ustedes para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de manera que abordemos de frente el problema la problemática de la desnutrición crónica? Uno de los problemas grandes que ha tenido la SINASAN es que realmente los recursos asignados para la SINASAN no han cumplido su objetivo. Tenemos que fortalecer eso y ver que sí cumplen el objetivo, que esté llegando los recursos a donde tienen que llegar. Porque después de eso podemos hablar de ampliar esos recursos. Pero tenemos que realmente hacer una evaluación. ¿Qué ha pasado con los recursos que han sido ahorita en este momento que se les ha dado a la SINASAN? Porque sabemos que necesitamos ampliarlos. Sabemos que necesitamos crecer. Pero tenemos que ver qué se ha hecho con los recursos que se tienen. Entonces tenemos que hacer una evaluación. Esperamos en Dios que durante el tiempo después de las elecciones podamos tener toda esa información, ver que, porque el día 14, vamos a decirlo así, a las 14 de enero, podemos empezar a trabajar ya sobre los recursos que se necesitan, digamos, tenemos que llegar a que la SINASAN haga la función que tiene. Y si no tiene esta función, digamos, es la seguridad alimentaria, digamos, y podemos ver si tenemos seguridad alimentaria, no tenemos seguridad alimentaria, digamos, y lo otro es nutricional. Digamos, parte de la nutrición tiene que ver con el agua también. El problema, tenemos un problema de agua. En el país, que si no estoy mal es el 1 o número 2 que recibe agua a nivel de Latinoamérica. Y los problemas más grandes que tenemos son de agua. Entonces, una de las cosas que tenemos que solucionar es el agua. Y los números nos lo dicen las estadísticas, que el problema más grande, uno de los problemas más grandes de la nutrición es el agua. Porque los niños están tomando agua que no es potable, agua, o a veces lugares que no hay agua, que no tenemos solución para eso en el país que más agua recibe. Entonces tenemos que trabajar en la gestión de la lluvia, los recursos como los nacimientos de agua, riachuelos, plantas de tratamiento. Todas esas cosas tienen que ir de la mano porque aquí está la parte de garantizar la salud y la nutrición de nuestros niños. Entonces tenemos que trabajar con eso, y para ser parte de lo que voy a manejar desde la vicepresidencia, si Dios lo permite, vamos a trabajar en todas estas áreas, porque si no, seguimos haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Y creo que la definición de locura es hacer eso. Actualmente el país opera bajo una estrategia que se conoce la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. ¿Ustedes piensan hacer un nuevo diagnóstico y una nueva estrategia de atención y reducción a la desnutrición crónica, o piensan continuar sobre lo construido? Número 1, siempre hay que evaluar. Durante el gobierno vamos a estar evaluando. Cada 3 meses, cada 6 meses van a haber evaluaciones periódicas, porque ningún programa puede funcionar si no tiene evaluaciones.
Entonces, ahorita con lo que se está, digamos, si está funcionando lo que el gobierno tiene en este momento, lo que vamos a hacer es mejorarlo y fortalecerlo. No vamos a quitar lo que está funcionando. Y lastimosamente es lo que hacen muchas veces los gobiernos. Pasan de un gobierno a otro, quitan todos los programas, quitan a toda la gente y hay que empezar de nuevo. Si algo está funcionando, si algo está haciendo un buen trabajo, aunque sea pequeño, pero está funcionando bien, hay que replicarlo a nivel macro, que no se quede a nivel micro, sino que lo que está funcionando a nivel micro, hacer lo que funciona a nivel macro para cubrir todo el país. Entonces nosotros, por supuesto, tenemos que evaluar lo que se está haciendo, evaluar las funciones, evaluar los resultados de los proyectos, el costo que tiene el proyecto. Si realmente el costo-beneficio está bien o podemos mejorarlo para que podamos cubrir más con los mismos presupuestos que tenemos. Entonces, no es de quitar en este momento, venir y decir, mire, esto no funciona porque lo tiene otro gobierno. No, es de trabajar con lo que se tiene, evaluar lo que tenemos y mirar si algo no está funcionando. Por supuesto, vamos a quitarlo y vamos a implementar algo que funcione. Pero si no, vamos a evaluar lo que se tiene y mirar qué se tiene y poder trabajar con ello. Recientemente, pues en el 2020 se suscribió el Acuerdo Gubernativo 239-2020 en el que se llamaba a todas las instituciones involucradas en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a trabajar unidos, a trabajar con intervenciones alineadas en las familias. Es de los retos más grandes que se tienen porque esta armonización y alineación de programas es difícil para las instituciones. ¿Cómo piensan ustedes lograr que las 17 instituciones que conforman el CONASAN trabajen unidas y por un mismo objetivo? Pues yo creo que hay que ponernos una visión y, como dice usted, un objetivo. Todos queremos lo mismo. Todos queremos sacar a nuestra niñez adelante. Cuando tenemos una misma objetivo y una misma visión, se puede hacer las cosas. Se necesita voluntad política, desde nuestra parte, pero también voluntad de cada una de las organizaciones. Si somos claros que hay un objetivo y que es sacar a nuestra niñez, el interés es de todos, de sacar a nuestros niños adelante, sacar a la niñez, sacar a nuestras generaciones adelante. Entonces, obviamente se necesita un buen liderazgo para hacerlo. Se necesita también un buen equipo para hacerlo. Digamos, esto es de trabajo en equipo y eso es lo que tenemos que entender, que cualquier cosa funciona si se trabaja bien en equipo. Diferencias siempre van a haber. En los hogares hay diferencias. digamos 4 o 5 personas hay diferencias. Entonces no digamos 17 instituciones. Pero si tenemos claro el objetivo, tenemos clara la visión que queremos hacer, se pueden hacer. Pueden hacerse los compromisos cada uno en trabajar en diferentes áreas, alcanzar diferentes objetivos, diferentes áreas del país. Se puede, digamos, pero tenemos que trabajar juntos. Y eso ahí es donde viene la parte que pues tendría que dirigir yo junto con un equipo de trabajo para que podamos trabajar juntos hacia una misma visión. Y eso es lo que creo yo que es parte de lo que yo he dirigido y he hecho durante toda la vida, trabajar con voluntariado muchísimo y que hemos logrado hacer muchas cosas para Guatemala. Bueno, ya casi llegamos al final de este podcast, pero antes quisiéramos conocer un poco más sobre este candidato vicepresidencial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Y por eso preparamos un set de preguntas rápidas para que pueda responder lo primero que venga a su mente. Así que vamos a colocar ahí un cronómetro para responder. ¿Está listo, licenciado? Disparen, dijo. Ok. ¿Cuál era su juego favorito de niño? Escondite. ¿Cuál era su juguete favorito? Un camioncito Tonka, de esos buenos durables que uno los tiraba, los hacía lata y se tiraba uno al segundo nivel y seguía ahí el camioncito. ¿Travieso sí o no? Más que cualquier otro niño. ¿Tuvo mascota en la infancia? Varias mascotas en la infancia, desde conejos hasta... no duraba mucho porque cuesta que un niño cueste un conejo, cuide un conejo, pero conejos, perros, gatos no, pero loros sí. ¿Cuál fue el más querido y cómo se llamaba entre estas mascotas? Wow, tal vez una mascota que se llamaba Ishki, le decíamos.
Así es mi nombre, un Sharpie. ¿Cuál es una frase típica de su mamá o de su papá? Wow, de mi papá, frase típica que siempre nos decía, a mí me decía campeón, en fe. Ok, ahí está. Ya conocemos un poquito más de Romeo Guerra. Agradecemos mucho su participación en este podcast y su compromiso desde ya con la primera infancia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que estuvieron o van a estar escuchando este podcast. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Pueden compartirnos con sus amigas, con sus amigos y pueden seguirnos también en redes sociales como Childfund Guatemala. Y a United Way como United Way GT. Recordemos que la primera infancia es la etapa más importante del desarrollo humano. Y como siempre decimos en Childfund, las niñas y niños necesitan jugar para aprender, crecer y descubrir. Hasta la próxima.